La selección Colombia venció por primera vez en la historia de las eliminatorias sudamericanas a Brasil, de la mano de Luis Díaz con su doblete y en una noche mágica para él. Todavía estoy reponiéndome de todo lo que pasó anoche, pero antes de empezar este video quiero un momento para decir que al inicio de esta semana perdí a mi mascota, a Toby, que fue pues la mascota que me acompañó durante toda mi infancia, toda mi niñez, así que había sido una semana bastante emotiva. Que finalmente con el partido de la selección Colombia termina siendo todo lo contrario, termina siendo una semana muy alegre, bueno, además entendiendo que él hoy está descansando y bueno, empecemos ya con este partido de la selección Colombia que nos emocionó a todos y que nos dio alegría, porque independientemente del momento emocional en el que estaba cualquier colombiano, ganarle a Brasil era una de las aspiraciones más grandes, no solo de este ciclo de Néstor Lorenzo, sino que esto viene de mucho tiempo atrás, en los partidos en los que por ahí sacamos un empate dando la sensación de que merecíamos mucho más. Y por fin, de la mano de Luis Díaz, le pudimos ganar una selección Brasil, que es verdad, no es la misma Brasil de siempre, porque venía con muchas bajas. Pero aún así, si repasamos nombre por nombre, era una gran selección y que compitió frente a las demás selecciones. Viene con malos resultados Brasil, arrastraba una mala racha y Colombia pudo sacar ventaja de eso. Lo normal es que todo el que haya estado viendo el partido haya perdido años de vida, pelo, o por lo menos le sacaron canas, o así lo viví yo, me tocó comentarlo en Cábala Futbolera, la verdad que fue un placer. Fue una locura desde el inicio, no para bien del lado de Colombia, porque Brasil arrancó pisando el acelerador desde el minuto uno. Salió a tirarse arriba con una presión muy alta. Es verdad que Brasil arrancó con Martinelli, Vinicius Junior, Rafinha y Rodrigo Góez. Los tres son extremos por derecha o por izquierda naturalmente, pero Martinelli fue el que finalmente se metió a jugar en punta, pero más allá de que sean extremos, ayer arrancaron jugando por el centro todos. Y bueno, el gol de Brasil es un muy buen gol en el que Vinicius arranca encontrando espacios, después hace una pared con Martinelli y ya de ahí en adelante Colombia no pudo quitarle la pelota nunca. En parte tiene mucho que ver que Colombia no salió con la misma intensidad que sí lo hizo Brasil y nos terminó costando el 1-0 en el minuto 3 nada más. Y después Brasil no bajó la intensidad, de hecho se mantuvo presionando arriba, se mantuvo ahogando la salida del balón de Colombia, que se equivocó mucho. Y ya vamos a hablar de la alineación titular, pero uno de los que más se equivocó en el principio del partido fue Kevin Castaño. Pero después, cuando Brasil ya no presionaba tanto, empezó a jugar mucho más cómodo e incluso me animaría a decir que fue uno de los mejores jugadores del partido. Y a partir del minuto 15, el partido cambió totalmente porque Colombia estaba metido contra el arco de Camilo Vargas, aguantando un arco que ya había sido roto y a partir de ese momento el partido cambió completamente. Colombia en total tuvo 10 remates dentro de los tres palos y Brasil solo tuvo tres, el del gol y después tuvo otro palo que la verdad que iba a sentenciar el partido definitivamente con el 2-0. Nos salvamos y Colombia pudo mantenerse en el partido y la figura, sin ningún tipo de dudas, es Luis Díaz. Podemos hablar 15 minutos de Luis Díaz. Repasemos un poco la alineación que salió. Esta es la alineación titular, después hablaremos de los cambios. Pero este es el 11. Este es el 11 que paró Néstor Lorenzo con Camilo Vargas en el arco, que ya se está convirtiendo en la figura. Veremos cómo llega David Ospina, pero no me parecería descabellado que Camilo Vargas, incluso con la figura de Ospina ya en la convocatoria, siga siendo el arquero titular, porque recordemos que David Ospina viene de una baja muy larga. Y después en la defensa tenemos a John Lucumí y a Davinson Sánchez. De buen partido, Davinson Sánchez me parece que en el gol de Brasil no podía hacer mucho. Intentó quitársela, incluso llegó a tocar el balón, pero se lo llevó en el rebote Vinicius Junior. Pero a mí me parece que fue un partido bueno, más de Sánchez que de Lucumí. En la banda izquierda está David Machado, el jugador del Lens, que después fue sustituido en el entretiempo por Cristian Borja, que también entró de muy buena manera y fue el que puso la asistencia del primer gol, justamente. Y por derecha, Daniel Muñoz, que ya es el lateral habitual de esta selección y vuelve a ser un partido firme, me parece. Y en el mediocampo tenemos
a Kevin Castaño, que debutaba como titular oficialmente en esta selección, Carrascal y a Mateus Uribe. Mateus Uribe fue el primer cambio junto con el de Machado y entró Sinisterra en el entretiempo que también generó un poco de desbordes jugando sobre todo por el centro del campo, no tanto por la banda, pero vuelve Mateus Uribe a tener un partido flojo y la verdad que Colombia necesita encontrar a un jugador, un mediocampista llegador como lo es Mateus Uribe, porque no está en un buen momento. Y arriba, Santos Borré, que ya es el delantero habitual, se lo critica mucho. Para mí es un jugador que en la marca te aporta muchísimo, que te presiona, que corre, que mete, que traba, pero ayer en la creación del juego no estuvo tan metido, no estuvo tan involucrado, incluso estuvo bastante desconectado del partido y después terminó saliendo por John Córdoba, que también merecía entrar y que tiene mucha potencia física y lo mostró ayer contra Brasil. Y en la banda derecha, pero con la libertad que lo caracteriza, el número 10 y el capitán de la selección, James Rodríguez, que hizo un muy buen partido y por la izquierda, Luis Díaz, que qué podemos decir del partido de Luis Díaz. Si queremos, podemos dedicarle todo el video a él. Nunca paró de intentarlo, nunca paró de encontrar las vías. Era el jugador que por momentos se le ve que juega solo, pero no es porque no tenga compañía, sino todo lo contrario. Es todo el mérito de Luis Díaz, porque en las contras arranca a correr solo y no hay nadie quien lo alcance, ni rival ni compañero. Es por eso que muchas veces llega al último cuarto de la cancha y mira a los lados y no tiene a quién pasársela. Es normal, con la velocidad a la que corre, no, ni en moto lo alcanzan. Y así llegó y generó muchísimo peligro que no pudo concretar porque intentó de todas las vías posibles, enganchando y rematando, buscando espacios, buscando centros y finalmente cuando ya estaba más cansado físicamente, dejó de correr, dejó de desbordar tanto como lo venía haciendo y en la jugada del primer gol toca desde el centro hacia la izquierda donde él ya no estaba parado y va corriendo con una intuición espectacular hacia el centro del área para buscar el remate de cabeza. Llega, cabecea solo y Colombia empata el partido en el minuto 75 y en ese momento el estadio se caía abajo. Y el segundo gol es casi que más de lo mismo. Podemos hablar del partido de Luis Díaz, ya vamos a hablar de ese segundo gol, pero también hay que hablar del partido de James Rodríguez, porque si bien no generó tanto peligro sobre el arco de Brasil, generó mucho juego. Y me da la sensación a mí de que James puede hacer pases de cualquier manera, puede estar arrodillado, sentado, con una cerveza en la mano, en chanclas, en la playa, en la piscina, donde sea. Los pases de James con el pie derecho, con el pie izquierdo, siempre van al lugar correcto y a donde tienen que ir. Entonces, eso tiene mucho que ver con el segundo gol que termina siendo un centro de James Rodríguez, un centro espectacular y un gesto técnico de Luis Díaz de cabeza que todavía es mejor que el centro. Y ahí sí se termina de concretar una hazaña histórica, porque en ese momento Colombia le estaba ganando a Brasil 2-1 por primera vez en la historia de las eliminatorias y en ese momento a mí se me estaba cayendo el pelo de los nervios que tenía, quería que se termine ya el partido como cualquier otro colombiano, me imagino, pero creo que el gran cambio, el gran momento en el que el partido cambió totalmente fue con la entrada de Richard Ríos. Richard es un jugador que fue muy criticado por su debut con la selección Colombia. Yo creo que esto ya casi todos lo saben, pero Richard es un jugador que alcanzó a estar en la selección futsal de Colombia, las inferiores, no en la mayor, pero es un jugador que está muy influido por el fútbol sala, por el fútbol en cemento, en piso duro y sobre todo en terrenos cortos. Así que si alguien tenía que entrar para ese partido, era Richard, porque él sabe perfectamente lo que es jugar con muchos rivales a su alrededor. Justamente por eso, porque el fútbol sala se trata de eso. Y el partido estaba para la entrada de él porque Brasil estaba muy corto, estaba muy reducido y al final Richard entró a cambiar el partido y el segundo gol nace en la banda derecha con una jugada de él, un enganche de un amague de centro que después termina en un pase para James que pone el centro que les digo que fue espectacular. Y Colombia se pone a ganar 2-1 con doblete de Luis Díaz. Es poético lo de Lucho porque pasó de vivir uno de los peores meses de su vida, si no el peor,
a tener la mejor actuación individual, por lo menos con la selección Colombia, y una de las noches más importantes de toda su carrera. Su padre volviéndose loco de la emoción en la tribuna, y qué más se podía esperar, ¿no? Su hijo marca un doblete, le da un triunfo histórico a Colombia. Y vuelve a estar toda la familia reunida y de verdad que espero como colombiano y como humano que algo así no le vuelva a pasar, no solo a Lucho, no solo a un futbolista, sino a cualquier persona del mundo, porque no es justo nada de lo que pasó en esa situación, pero que al final Luis no es el único que la vive. Hay muchas más personas que viven en una situación así de desafortunada, que por ahí Luis tuvo la suerte de que volviera, pero mucha gente no tiene esa suerte y ojalá que esto acabe pronto, que nunca vuelva a pasar porque no debe pasar ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Y bueno, nada, en este momento como colombianos solo podemos disfrutar del buen momento que vive la selección Colombia porque esta selección de Néstor Lorenzo es la única selección invicta en las eliminatorias sudamericanas. Esto a raíz de que Argentina cayó en la Bombonera con Uruguay 2-0 al mismo tiempo que jugaba Colombia. Así que Colombia se mantiene como el único equipo que no ha perdido en lo que va de las eliminatorias. Llevamos 5 fechas y ahora tendrá que jugar contra Paraguay. Veremos cómo llegan físicamente James y Luis Díaz, que se los vio muy gastados al final del partido, pero aún así gastados, con las medias bajas y con el short recogido como un boxer, terminaron haciendo el partido de sus vidas y creo que esto es un momento que nadie en Colombia va o no debería olvidar y ojalá que físicamente estén perfectos para el partido contra Paraguay, en el que Colombia está, te diría que obligado a ganar nuevamente. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que disfruten sobre todo de este triunfo como lo hice yo. La verdad que después no me podía dormir de la emoción, todavía estoy recuperándome de lo que pasó, pero una alegría muy grande que llegó a todos los hogares colombianos y ahora viene Paraguay. Eso fue todo por el video de hoy. Cuídense y un besito en las nalgas. Adiós.